Bendecidos con toda bendición. Acá estamos nuevamente de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en la ciudad de Nueva York. Esta quien les habla es la pastora Yayi Argañarás y estamos muy contentos de poder estar conectados nuevamente con ustedes y acá con nuestros hermanos en nuestro servicio presidencial. Así se dice, ¿no? Presencial. Yo hablo y meto la pata. Bueno, eso para que se rían un poquito. Voy a tener que tomar clases de español, de inglés voy a quedar muda un día de esto. Ese es un chiste. Amén, bueno, presencial, ¿no? Nuestro servicio presencial, amén. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectándose por medio de Facebook para compartir esta preciosa enseñanza, porque sabemos que la palabra del Señor siempre nos da luz, ¿no? Y nos da vida, nos fortalece. Él es todo a través de su palabra. Así que le pido a aquellos que se conecten, que queden ahí conectados y también que puedan compartir el mensaje con las personas que ustedes gusten o le estén predicando la maravillosa gracia. También los quiero invitar, voy a hacer un poco de comerciales. Quiero invitarlos a que ustedes puedan seguirnos a través del canal del Pastor Leo. Es el canal YouTube, dice Pastor Leo Fe Argañarás, y ahí pueden encontrar todas las enseñanzas que nosotros vamos pasando por medio de Facebook. El tiempo de gracia de los días lunes del Pastor Leo, los miércoles la gracia no se mezcla con mi persona y el Pastor Leo, y las enseñanzas de los días jueves y viernes que tenemos acá en vivo en la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Así que les invitamos a seguirnos a través de ese canal y que puedan también compartir esos videos que son de gran edificación. Si tienes preguntas sobre el ayuno, si tienes preguntas sobre la oración, si tienes preguntas sobre ¿tiene que el cristiano vivir en enfermedad? Ahí encontrarás la respuesta. Tenemos diferentes temas que el Pastor Leo ha tocado a través de las enseñanzas y también que hemos tocado a través de la gracia no se mezcla para iluminar más tu vida con esta maravillosa palabra. Así que te invitamos a conectarte a través de nuestro canal. Así que también quiero enviarles saludos a todos aquellos que siempre siguen al Pastor Leo y quizás estaban esperando verle hoy. Bueno, el Pastor Leo no está en México. Para aquellos que no saben, yo creo que ya todos saben que el Pastor Leo está en México. Y esta mañana salió para la ciudad de... Él se fue de Monterrey a Tamaulipas, ¿no? Que es donde está la iglesia de la pastora Jocabet y Reynosa, no es Tamaulipas, es Reynosa, perdonen. Reynosa, ahí es donde se encuentra la iglesia de la pastora Jocabet y su esposo Roger, así que le enviamos saludos a ellos también y sé que se están gozando en gran manera. Digo que se están gozando porque a las 7 de la tarde hora de Nueva York empezaba el servicio allá. Creo que ellos están una hora de diferencia, me parece que allá son las 6 y acá son las 7, así que la prédica del Pastor Leo, él me dijo que hoy no la vamos a estar pasando en vivo porque vamos a estar nosotros. Pero ya creo que se va a grabar o quizás a través del canal de la pastora Jocabet lo puedan ver. Así que si no, lo pueden ver después cuando esté grabado, como ustedes gusten. Así que les invito a quedarse ahí con nosotros para que puedan seguir esta maravillosa enseñanza. Amén. El Señor siempre quiere que nosotros sigamos aprendiendo. Hay una cosa que yo siempre le digo al pastor, que la gracia es como una universidad, porque la gracia se trata de enseñanza, la gracia se trata de nosotros aprender, de nosotros tomar un cuaderno y lápiz y escribir y hacer lo posible por memorizar esos videos, esa palabra, ¿no? Por eso en esta tarde yo le voy a decir que usted anote, ¿no?, los versículos. Quizá hay muchos de ellos que nosotros ya los tenemos que tener claro, porque si tenemos ya tiempo en la gracia ya vamos memorizando cada vez más versículos, pero quizás estás nuevo en las cosas, empezando, digamos, a recibir la revelación de la gracia y estás comenzando recién a entender la palabra. Entonces yo te invito a que puedas anotar y ir comparando con la palabra, porque nosotros todo lo que hacemos va paralelo,
con la palabra, ¿no? Lo que hablamos, lo que decimos, tiene que ir paralelo con la palabra. Y eso es lo lindo de la gracia. La gracia no se trata de emociones, no se trata de que yo te ponga las manos y te tire al piso, no se trata de esas cosas, se trata de aprender la palabra porque es lo más valioso y es lo que nos va a dar vida, como vamos a estar estudiando en esta enseñanza. ¿Amén? Así que vamos manos a la obra y comenzamos con la palabra, que el tema de hoy es una vida victoriosa en Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? Amén. Yo quiero tener una vida victoriosa cada día. ¿Y cómo la podemos obtener? Diga conmigo, es a través de Jesucristo. Amén. Solamente en Él podemos tener nosotros una vida victoriosa. Vamos a estudiar conforme a la palabra cómo podemos obtener esa victoria en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice acá. Dice, el pecado no gobierna tu vida. O sea, nosotros en la gracia hemos aprendido y hemos entendido que el pecado ya no gobierna nuestras vidas. Diga, el pecado no gobierna mi vida. Amén. ¿Sabe por qué digo que en la gracia lo hemos aprendido? Porque ¿cuántos saben que los pactos mezclados, cómo decíamos nosotros que éramos? Pecadores. Siempre nosotros decíamos que éramos pecadores. Y decíamos que éramos un pecador arrepentido. Decíamos que nosotros estábamos tratando y luchando y batallando para no caer en pecado, ¿no? Pero siempre teníamos el pecado frente de nosotros, siempre creíamos que nosotros acarreábamos el pecado, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque era así, era como nosotros nos sentíamos, era lo que a nosotros se nos había enseñado y estoy segura que tú que me estás viendo ahí, lo mismo pasaba con tu vida. Era lo que te enseñaron y era lo que creías que eras en ese momento. Pero hoy vamos a aprender que el pecado no gobierna tu vida, que ya tú no te tienes que llamar pecador, que tú ya no tienes que decir soy un pecador arrepentido. No, tú tienes que decir que ya no hay pecado en tu vida. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6, 7. Vamos a leer esta versión es Reina Valera y luego les voy a mostrar la nueva traducción viviente para que más o menos comparemos una luz más clara en cuanto a lo que quiere decir estos versículos. Romanos 6, 7 dice, porque el pecado que ha muerto ha sido justificado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿no? Y dice el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas veces leemos nosotros la Reina Valera y no entendemos más o menos, ¿no? Porque a veces la forma en que lo escribe no es muy entendible. Y a veces nos cuesta entender, como decir, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, ¿quién murió? Bueno, todos sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz. Pero acá se está refiriendo porque el que ha muerto, o sea, porque nosotros también morimos con Cristo Jesús. Entonces, el que ha muerto, diga, yo morí. Amén. He sido justificado del pecado. Amén. Porque nosotros hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Amén. Después vamos a leer la otra versión que me gusta también. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir cuando algo se enseñorea de tu vida? Cuando algo es el Señor de tu vida. Quiere decir que lo gobierna. Quiere decir que te dirige, ¿no? Quiere decir que te dice lo que tienes que hacer. Entonces, si acá en Romanos 6, 14 el Señor me está diciendo que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Amén. Cuando estamos en la gracia, el pecado ya no gobierna tu vida. El pecado ya no tiene control de tu vida, porque como leímos en el versículo 7, hemos sido muertos al pecado a través de la crucifixión de Cristo Jesús. Si tú lees todos estos versículos en el capítulo 6, vas a ir entendiendo que lo que hizo Cristo en la cruz fue también quitarnos el pecado, fue hacernos morir,
Por eso nosotros hemos muerto juntamente con Él. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque él había entendido que había sido muerto con Cristo Jesús. Amén. Mire cómo dice la traducción, nueva traducción viviente. Dice, pues cuando morimos con Cristo, ¿ve? Que está más claro, que acá te dice directamente que hemos muerto con Cristo. Fuimos liberados del poder del pecado. En esa muerte, a través de la cruz, fuimos nosotros liberados del pecado. Entonces, si nosotros fuimos liberados del pecado, ¿vamos a seguir diciendo que somos pecadores o que estamos en pecado? De ninguna manera. Porque lo que Cristo hace, Él no retrocede para atrás. Él no te lo quita, Él ya lo entregó y ya lo dio y ya nosotros hemos muerto con Él, amén, en la cruz. Y por ende fuimos liberados del pecado. Y mire el 14. El 14 dice, el pecado ya no es más amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Mire qué tremendo, ¿no? Dice, el pecado ya no es más amo, el pecado ya no es tu Señor. El pecado ya no dirige tu vida. ¿Por qué? Porque dice, ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. O sea que aparte de nosotros haber muerto en la cruz del Calvario, con Cristo Jesús, para entonces estar muertos, ¿no? Y ser liberados del pecado, también hemos sido liberados, diga conmigo, de la ley. Fuimos liberados de la ley, fuimos liberados de las exigencias de la ley. ¿Qué quiere decir con las exigencias de la ley? Lo que demandaba la ley. O sea, ya nosotros no vivimos bajo lo que la ley demanda. Hoy vivimos bajo lo que demanda el sacrificio de Jesús, bajo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces ya nosotros no tenemos que decir, no, yo tengo que aprenderme los 10 mandamientos, a ver, no morirá, no. No, y tratar y batallar y luchar por cumplir la ley o por guardar la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos bajo las exigencias de la ley. Hoy Dios no te exige vivir bajo las exigencias de la ley. Él no te lo exige, Él no te dice, todavía tienes que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él ya la cumplió por nosotros. Denle un aplauso a Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber y entender que ya nosotros no dependemos de las exigencias de la ley, ni tampoco tenemos nosotros que ¿cómo le puedo decir? Como esforzarnos, ¿no? A cumplir cada una de ellas, que sabemos que no lo podemos hacer. Sabemos que nunca lo vamos a lograr, ni lo hicimos, ni lo haremos, ni lo vamos a hacer. Amén. Mire lo que dice en 1 Corintios 15, 56, 57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Porque dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea que ya nosotros fuimos liberados del aguijón de la muerte, que era el pecado, a través de la crucifixión, ¿no? Y el poder del pecado, ¿qué era el poder del pecado? La ley. Como nosotros hoy ya no somos pecadores, ¿no? Ya tampoco nos regimos bajo la ley. Entonces la ley no le puede dar fuerza al pecado. Porque si tú sigues diciendo que eres pecador, que hay pecado en ti, y quieres cumplir la ley, ¿qué va a pasar? Vas a darle fuerza al pecado. Permiso. Entonces es tremendo porque dice acá que el poder del pecado es la ley. O sea que lo que le da fuerza al pecado en la vida de una persona es la misma ley. Mientras más te dicen no hagas esto, más la persona lo va a querer hacer, ¿sí o no? Amén. Siempre nosotros ponemos los ejemplos de las relaciones de los jóvenes, ¿no? Cuando están de novio.
¿Por qué? Porque es algo bien obvio y que se ve bastante, ¿no? Que mientras más los padres le digan a una niña, a una chica, mira, ese muchacho no te conviene, no quiero que salgas con él. ¿Qué va a hacer la chica? Más va a querer estar con ese joven, más va a querer salir con él. ¿Por qué? Porque la ley le da fuerza al pecado. Entonces, mientras más nosotros queremos no hacer las cosas mal, no queremos pecar, eso mismo, ese mismo no querer le va a dar fuerza a la ley, porque acuérdate, estás viviendo bajo la ley, no estás en la gracia. Estoy hablando cuando la persona está queriendo cumplir la ley, cuando la persona se dice que es pecadora, cuando la persona está queriendo no guardar la ley. Entonces, ¿qué dice acá? Que la ley le da fuerza al pecado. Por eso vemos tanto pecado dentro de la iglesia. Por eso sigue habiendo mentira, sigue habiendo adulterio, sigue habiendo enfermedades. Usted lo nombre y eso sigue. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué si estamos en el Señor? Yo no sé si usted se hizo esa pregunta, pero yo decía, ¿por qué si estamos en la iglesia, estamos en el Señor, estamos queriendo nosotros vivir mejor? ¿Por qué se ven estas cosas, no? ¿Por qué? Yo me acuerdo, el pastor siempre se ríe de mí porque cuando él estaba en el centro de rehabilitación, yo me acuerdo que son todos hombres, ¿no? Entonces lo primero que se hace en un centro de rehabilitación cuando llegan las personas, aparte de dejar unos días que se limpie la persona, que se limpie el cuerpo de la adicción, ¿no? O sea, cualquiera la adicción que estaba pasando, sea alcoholismo, sea drogadicción. Entonces le daban ropa nueva, aparte de bañarlo también externamente, ¿no? Darse un buen baño, ponerse bien y empezar las clases bíblicas, porque donde estuvo el pastor era un centro cristiano. Entonces la rehabilitación se basaba en estar temprano a la mañana, a las 5 de la mañana levantarse a orar, a las 6 de la mañana tenían el primer devocional, que era estudiar la palabra, después venía a tal hora, después del devocional podían bajar a desayunar, desayunaban y después a las 9, creo 8 o 9 ya empezaba las iglesias que iban a visitar el programa y darle enseñanza a estas personas. ¿Y qué pasaba con esto? Que también estas iglesias les invitaban a Guayao a ir a la iglesia. Entonces todos los muchachos iban con su mejor traje, porque la directora del programa, ella decía que siempre tenían que ir bien presentables. Cuando los invitaban a la iglesia, todos tenían que ir de traje y corbata. Entonces se veían todos, parecían ejecutivos. Cada uno, usted lo hubiera visto, llegaban, no olvídate, usted ha visto las personas en los trenes acá, los bumps, ¿no? Todo oliente, todo sucio. Bueno, muchos de ellos llegaban así al programa. Pero cuando iban a la iglesia, iban de traje, con sus zapatitos bien lustrados, perfumados, porque les daban todo, perfume, ropa, y se peleaban los trajes, que yo me pongo este y a mí me queda este otro. Entonces, cuando llegaban a la iglesia, ¿qué pasaba? Que todas las hermanas hacían... Mira, yo recuerdo que cuando el pastor estaba en el programa siempre nos reímos porque podríamos decir ese año, ¿no? Ese círculo de internos que había en ese momento, eran chicos entre 20 y tanto a 30 y pico de años y se veían bien, la mayor parte de ellos eran bien, no eran feos muchachos. Entonces, ¿qué le parece cuando llegaban a la iglesia? ¿Qué pasaba? Cuando llegaban a la iglesia empezaban todas las hermanas a mirar y a codearse, ¿no? Entonces, como yo lo acompañaba al pastor, yo iba, pero yo supuestamente podía ir, pero no me podía sentar con mi esposo. Entonces yo iba y me sentaba atrás con mis nenes, que en ese tiempo eran chiquitos, Steph y Matthew, Máximo no había nacido, y me sentaba con Steph y Matthew atrás. Y yo me reía porque yo decía, si supiera lo que es vivir con un drogadicto, con un alcohólico, oh, mamita querida, decía yo. Y ella toda así mirando y después preguntando, y dice, ay Dios, yo le diría, vea, yo se lo regalo con un moño, le decía yo al pastor, y él se mata la risa, porque yo le digo, ¿en qué cabeza cabe que una chica se va a poner a mirar a uno que está queriendo salir, porque ni siquiera salió? Porque los que van, vos no sabés cuál está tanto tiempo, hay uno que quizás tiene un día, otro que tiene una semana, un mes, y usted cree que en un mes o en una semana va a dejar una vida de adicciones de años. Entonces yo le decía, ¿quién quiere ese problema? Y me reía porque, entonces, si la chica
quería salir con uno de ellos, por más que le digan que no lo haga, más iba a querer hacerlo, ¿no? Porque la ley le da fuerza al pecado, y eso es lo que sucede. Y siempre yo me río de esa anécdota. Recuerdo que había un pastor que iba a predicar a la iglesia, y él había salido del programa que estuvo el pastor, y él ya tenía años que había salido, y él se casó con una jovencita de la iglesia. Y yo decía, wow, ¿cómo? Y aguantar, porque no es solamente cuando la persona ya deja la adicción, sino es después, las secuelas después de la adicción, porque como estamos en los pactos mezclados, acuérdense que yo estoy hablando de estar en los pactos mezclados, no hay un cambio, no hay una renovación completa. Entonces, el alcohólico y el drogadicto pueden dejar las drogas y el alcohol a través de los programas, a través de Alcohólicos Anónimos, a través de Narcóticos Anónimos, que nosotros con el pastor también estuvimos en esos programas y conocimos mucha gente que hasta el día de hoy tiene años sin usar o sin probar una gota de alcohol o la droga que sea que haya estado tomando. Entonces, ¿se puede dejar la adicción a través de programas sin Cristo? Diga, sí se puede, porque muchos lo han hecho. Pero el problema está que esa persona puede dejar una área de su vida, pero no puede transformar su vida completa. Entonces su vida va a seguir siendo como era siempre, o quizás peor, porque la persona cuando deja la adicción a la droga, el carácter se le pone peor porque no tiene la adicción. Entonces eso está dentro de la persona y con la persona está batallando y luchando por dejarlo, entonces se pone mal. Entonces el único que quita todo eso es Jesucristo, es poder morir al pecado. ¿Para qué? Para que la ley no le dé fuerza al pecado y esa persona, esa vida pueda ser realmente libre, ¿no? Porque hay muchos hermanos en la iglesia que han dejado, pero se han forzado, pero han caído y han se levantado y siguen así. ¿Por qué? Porque todavía se consideran pecadores. Y nosotros con el pastor lo decimos por experiencia, porque nosotros viniendo a los caminos del Señor batallamos mucho y luchamos mucho con cosas. ¿Por qué? Porque lo queríamos dejar nosotros mismos a través de ayunos y oraciones. Que a través de ayunos y oraciones solamente no puedes ser libre. Es creer en esta verdad. Es recibir esta verdad y es entender que ya fuiste muerto al pecado. Cuando entendiste que tu vida murió al pecado y que ya no eres pecador, entonces vas a ver una real transformación en tu vida. Vas a ver una transformación de todo, de toda índole. Es tremendo como después uno no esperes que hoy y mañana ya te despiertas, ¿no? No, sino es a medida que vas recibiendo el conocimiento de la palabra y vas creyéndola, vas atesorándola, vas entendiendo quién eres en Jesús, entonces el resultado lo vas a ir viendo. Amén. Y es tremendo. Así que padres, no le digan tanto no a sus hijos que más van a querer hacer las cosas. Pídale sabiduría a Dios cómo hacerlo. Yo no le voy a decir cómo le hago con mis hijos, porque lo que me sirve a mí quizás no le sirva a usted, porque lo que batallan mis hijos quizás no sea lo mismo que batallen los suyos, ¿no? Así que en alguna enseñanza que sea de padres a hijos le haremos algo. Amén. Y mire lo que dice el 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obtenemos la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es con Él solamente que vamos a obtener la victoria en nuestras vidas. No es queriendo cumplir la ley, no es queriendo nosotros hacer las cosas bien y forzarnos. Yo con esto no te digo, porque alguno va a decir, porque siempre toman el mensaje como quieren, ¿no? La pastora dice que nosotros podemos vivir como queramos y vamos a estar en victoria en Cristo Jesús. No, porque como hablábamos el jueves, ¿no? Si tú haces cosas, ¿quién va a ser el dolido? ¿Quién va a ser el afectado? Uno mismo o la familia, ¿no? Porque según lo que hagas mal, si te puede afectar a ti mismo solamente o le puede afectar a tu familia. Entonces, no lo recomiendo. Así que
la única forma de obtener la victoria es a través de Jesucristo, a través de su maravillosa gracia, que fue ese favor inmerecido que Él derramó sobre nosotros, que Él te está entregando en esta tarde para que puedas vivir bajo eso, ¿no? Bajo ese favor inmerecido que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, la gracia, el poder. O sea que la gracia es el poder. La ley le da poder al pecado, ¿no? Pero la gracia es el poder en nuestra vida hoy en día. Amén. Mire cómo dice Romanos 5:17, en Jesús mi amor lo tenemos que tener de memoria, porque es lo que tenemos en los signs y lo ponemos en muchos lugares, en los tratados. Dice, reinamos en vida cuando recibimos la abundancia de la gracia. O sea, la única manera de nosotros reinar en vida es recibir abundancia de gracia, que es lo que estás haciendo en este momento. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos las enseñanzas de la gracia, entonces estamos recibiendo abundancia de gracia. Amén. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. O sea, Cristo Jesús, para ir a la cruz, Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos recibir esa libertad, ¿no? Porque en Cristo Jesús Él no tenía pecado, como todos sabemos. ¿Por qué no tenía pecado? No tenía pecado porque no nació de una mujer con pecado, ¿no? Él nació sin pecado porque Él era limpio, no porque ella no tenía pecado, no porque ella era santa o ella sí fue separada como el vaso que Dios usó, pero no, al no haber la unión entre el hombre y la mujer, porque la Virgen María era virgen en ese entonces, cuando quedó embarazada de Jesús, entonces al ella ser virgen, quiere decir que no tuvo relaciones, ¿no?, con su esposo, con José. Entonces nació Jesús sin una relación humana, sin tener que juntarse dos personas, porque a través de la relación ahí es donde iba a venir el pecado a Jesús, por medio de José, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque José había nacido bajo pecado, ¿no? Pero Cristo Jesús no conoció pecado. Él no tenía pecado, en Él no había pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La forma de nosotros poder ser hechos justicia en Él, ¿no?, era como que Jesucristo muriera, ¿no? Y Él, dice acá, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él fue a la cruz cargando nuestros pecados. Él fue a la cruz cargando tus pecados y mis pecados. Los llevó a la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio todos morimos al pecado juntamente con Cristo Jesús. Él murió y nosotros morimos. Y después Él resucitó y nosotros también resucitamos en Él. Pero cuando resucitamos, diga, resucité sin pecado. Amén. Resucitamos sin pecado. Y de esa manera fuimos nosotros hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. O sea que hoy en día, por eso nosotros decimos que somos, ¿qué? Justos. Hoy somos justos en Cristo Jesús porque fuimos hechos justicia delante de Dios por medio de Jesucristo. Hoy Dios nos ve como justos porque ya no hay pecado en nosotros, ya no hay una deuda que nosotros tengamos que pagar, porque diga conmigo, ya Cristo la pagó por mí. Cristo pagó esa deuda y hoy yo no tengo que pagarla. Amén. ¿Cuántos se pueden gozar por eso? Gloria a Dios. Abba Padre, que hoy nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Amén. Dice, así como Jesús no hizo nada para pagar como pecador, nosotros tampoco hicimos nada para recibir su justicia. O sea, Cristo Jesús no hizo nada para ir a la cruz y ser considerado pecador. No, Él se hizo pecado, pero Él no hizo nada. Él no cometió, podríamos decir, ningún pecado.
Dice, nosotros tampoco hicimos nada para recibir su justicia. Lo único que nosotros tenemos que hacer hoy en día es creer. Es creer que ya nosotros fuimos crucificados con Cristo Jesús, morimos a los pecados, ¿no? Y que hoy fuimos hechos justicia de Dios delante de Él, ¿no? Entonces nosotros no hicimos absolutamente nada. No hay un ayuno, no hay una oración, no hay una vigilia, no hay nada, ni una manda, que como hay muchos por ahí que les gusta hacer mandas, ¿no? Si Dios le da algo, yo cumpliré esta manda, ¿no? Haré esto en agradecimiento o lo haré para recibirlo, ¿no? No hay nada de esas cosas que podamos nosotros haber hecho para decir hoy en día que somos hechos justos. Lo único que nosotros hicimos fue recibir a Cristo como Señor de nuestra vida y entender que Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros no vivamos en pecado. Entender que nosotros fuimos juntamente con Él crucificados y asimismo resucitamos con Él. Amén. Y que ya hoy en día nosotros no tenemos pecado y que hoy en día somos justos delante de Dios. Amén. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es diga conmigo, para todos los que creen en Él. Si tú crees en Él, si tú crees en Jesús, puedes ser libre del pecado y ser justo delante de Dios. Amén. Mire lo que dice acá. Somos bienaventurados. Salmos 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Este versículo es tremendo, ¿no? Que el rey David decía, ¿no? Bienaventurado. Pablo menciona estos versículos también en el Nuevo Testamento, que él le hace una pregunta de quién está hablando acá, ¿no? De quién está hablando acá el rey David. Y Pablo le decía, está hablando de nosotros. Porque a quien ya Dios no inculpa de pecado, diga a mí. A mí ya no me inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque yo entendí que ya fui a la cruz, morí con Jesús, resucité con Él y hoy soy justa. Amén. Por eso dice, bienaventurado. Diga, yo soy una bienaventurada. Yo soy un bienaventurado. Amén. Porque hoy ya Dios no nos inculpa de pecado, de iniquidad. Transgresión es igual a rebelión y pecado es errar al blanco, es equivocarse. Iniquidad es depravación moral o engaño. Amén. Esas palabras, ahí tiene ¿cómo podríamos decir? Lo que significa, ¿no? Transgresión es rebelión, pecado es errar al blanco, iniquidad es depravación, moral o engaño. Y de todas esas cosas fuimos nosotros liberados. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre digo que, porque Dios decía que David era conforme al corazón de él, ¿no? Al corazón de Dios. Y yo siempre decía que el rey David era conforme al corazón de Dios, porque él nunca le falló a Dios, como los otros reyes. O sea, él no dejaba que sus mujeres levantaran altares o llevaran otros dioses, como otros reyes. Otros sí dejaban que sus esposas, si eran, digamos, servían a cualquier dios, vamos a decir al dios Baal, ahí la dejaban que ella adore. Pero el rey David no, el rey David, él era exigente y él servía a Dios y sabía que Jehová era el Dios verdadero. Entonces yo decía, por eso el rey David sería conforme al corazón de Dios. Pero viniendo a la gracia, entendí que no era esa la razón. Yo lo que entendí a través de esto es que él tenía la revelación de la gracia. Porque él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonado y cubierto su pecado, que ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. O sea, él está entendiendo, hablando de una persona que en ese momento no existía. Porque a todo aquel que falló, que pecó en el antiguo pacto, ¿fue o no fue castigado? Hasta el mismo, el rey David fue castigado. Por eso él decía esto, porque él estaba en un proceso de un castigo
por un pecado. Entonces él dice, bienaventurado aquel que Jehová no culpa de iniquidad. O sea, era un bienaventurado. Él ya estaba viendo hacia adelante, teniendo la revelación. Yo digo, wow, decía yo, ¿no? Cuando leí esto, y yo dije, wow, entonces por eso David era conforme al corazón de Dios. Porque él, a pesar que él vivía en los pactos, en el pacto de la ley, él estaba alineado con Dios y pudo percibir lo que venía. Le fue revelado a él que iba a venir un momento que iban a haber personas como nosotros que no íbamos a ser culpados de pecado, ¿no? Qué tremendo. Mire lo que dice acá. Jesucristo, por su gracia, llevó la transgresión, el pecado y la iniquidad. Jesucristo se llevó, ¿qué? La transgresión, el pecado y la iniquidad. Mire, Romanos 4 dice así. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Acá está el versículo que yo le decía anteriormente, que Pablo está exponiendo lo que el rey David decía, ¿no? De la bienaventuranza, de aquellos que Dios no le iba a inculpar de pecado, ¿no? Por eso, porque dice, pero al que obra no se le cuenta por salario, sino como gracia, sino como deuda. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que hoy nosotros vivimos ¿cómo? Por fe. Y así nuestra fe no es contada por justicia, ¿no? Al nosotros creer en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo, lo que Él quitó, que quitó el pecado, ¿no? Que Él nos hizo justos. Esa fe no es contada a nosotros por justicia. Esa fe nos hace justos. Cuando nosotros entendemos y creemos en lo que Él hizo por fe, que todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Y usted va a decir, sí, pero ¿qué pasa si hoy yo peco, si hoy yo erro? No, no pasa nada, porque ya ese pecado fue llevado a la cruz. Lo único que puedes hacer que tú te vuelvas a creer pecador. Pero ahí es donde tienes que empezar a estudiar y a leer la palabra y decir, no, yo no soy pecador. Dios no me hizo para yo vivir así. Y esa tiene que ser tu oración, no decirle, perdóname Señor, sácame este pecado, porque ya Él te lo sacó. No es una oración correcta, ya Él dice la palabra de Dios que ya nosotros no tenemos pecado. Entonces lo que tienes que hacer en ese momento es solamente darle gracias a Dios y entender que ya ese pecado no te gobierna, que ese pecado no te puede gobernar. Y poco a poco vas a ver que ya no lo vas a hacer más. ¿Por qué? Porque vas a estar enfocado en que no eres pecador, en que ya has sido muerto juntamente con Cristo Jesús, y al entender todo eso, la ley no le da fuerza a ese pecado. Mientras más creas en que tú lo puedes hacer y te pongas leyes para vos querer dejar de hacer tal cosa, menos lo vas a poder hacer. Porque se hace más difícil y no lo vas a lograr nunca. Ese era el último versículo. Entonces lo importante de esta noche es entender que en nosotros ya no hay pecado, que hoy hemos sido libres del pecado y que hemos sido justificados delante de Dios. Y hoy puedes llamarte justo. Y espero que aquellos que estén escuchando puedan recibir esta palabra y entender que ya no tienen que caminar bajo la ley. ¿Por qué? Porque mientras más quieras cumplir la ley, mientras más quieras caminar bajo la ley, más fuerza le vas a dar al pecado. Entonces cuando le das fuerza al pecado te vas a ver en grandes problemas, porque entonces el pecado va a querer tomar dominio de tu vida. Por eso vemos tanta gente haciendo lo malo afuera. Muchas personas me han preguntado a mí y me han dicho por qué hay tanta maldad, por qué la gente hace esto, hace lo otro, porque toda la gente vive bajo la ley. Y al querer vivir bajo la ley y no cumplirla, te lleva a estar mal, porque le das
al querer cumplirla y no hacerlo, le estás dando más fuerza al pecado que vive en ti. Entonces, hoy en día yo te invito a decir y a creer y a entender que ya no hay pecado en tu vida y que ya eres justo delante de Dios. Amén. Así que con esa palabra los dejo en esta noche. Mañana vamos a estar con el pastor Leo, él va a estar predicando. Mañana es el Día de los Padres. Quiero dar un saludo a todos esos padres porque mañana yo no voy a estar hablando, pero le quiero dar un saludo adelantado a todos los padres que nos miran a través de Facebook, que tengan un hermoso y bendecido Día de los Padres el día de mañana. Y el pastor Leo va a estar en un servicio especial para los padres el día de mañana, así que lo vamos a estar pasando por la Iglesia Jesús Mi Amor para que te sintonices ahí en Jesús Mi Amor y puedas ver esa maravillosa palabra que el pastor va a traer para todos esos padres que van a estar mirando, bueno, y para todo, para las madres también, para todo, porque va a ser un mensaje para todos nosotros, para la familia. Así que bendecidos con toda bendición y ahí vamos a estar poniendo los horarios del servicio de mañana. Chao, hasta la próxima semana, hasta el día jueves.